Mi hermana y su familia vivían en un pequeño pueblo, rodeado por densos bosques, donde disfrutaba de su niñez mi sobrino Mateo, desde temprana edad. Mateo experimentaba pesadillas tan vívidas que se volvían realidad al despertar. Su vida parecía encontrarse en un oscuro laberinto entre sueños y pesadillas. En una noche tormentosa, mientras yo estaba de vacaciones en el pueblo, Mateo corrió hacia mi habitación donde me explicó que soñó con un oscuro bosque, donde sombras acechaban entre los árboles. La atmósfera estaba cargada de una presencia malévola que se filtraba a través de su sueño y se aferraba a su mente al despertar. Descubrió que el bosque de su pesadilla había cobrado vida en la realidad, extendiéndose justo más allá de los límites de su pequeño pueblo. Con el tiempo, las pesadillas de Mateo se volvieron cada vez más intensas y peligrosas. En una ocasión, soñó con un gigantesco muñeco de trapo que acechaba las sombras de su habitación y al despertar, descubrió que el muñeco ahora estaba sentado en una esquina, mi hermana, quien era su madre. Todo el tiempo estaba aterrorizada y aquel día intentó quemar el muñeco, pero las llamas solo hicieron que la figura se retorciera en una risa siniestra antes de desaparecer. Aquello que parecía la mente inocente de un niño, se había convertido en una maldición. El pueblo se sumió en el miedo mientras las pesadillas de Mateo continuaban manifestándose en la realidad. Los habitantes del lugar, asustados y desconcertados, culparon al niño por los horrores que asolaban su hogar. Mateo, sin entender por qué sus sueños se volvían reales, se aisló del resto del pueblo, temeroso de causar más daño. Una noche, Mateo soñó con un ser oscuro que se arrastraba desde las profundidades del infierno y aquella entidad prometía liberar al niño de su maldición, pero a cambio, le pedía algo invaluable. Por un momento las pesadillas de Mateo dejaron de materializarse en el mundo real, sin embargo, el niño pagó un precio terrible. Sus recuerdos y emociones se convirtió en una cáscara vacía incapaz de sentir alegría o tristeza. Así el tiempo pasó y Mateo se había convertido en un joven sin emociones. Una noche mientras dormía, su madre escuchó un murmullo inquietante que emanaba de su habitación. Se acercó con cautela y lo encontró hablando en sueños con la misma entidad oscura que le había ofrecido liberación a cambio de su esencia. Inquieta, buscó respuestas y descubrió el oscuro pacto que había sellado su hijo. Aterrada, se debatió entre proteger a Mateo y enfrentarse a la entidad que ahora tenía control sobre él. Al día siguiente, después de una larga plática, decidimos buscar la ayuda de un anciano sabio del pueblo, un conocedor de lo sobrenatural, y juntos trazaron un plan para romper el pacto y liberar a Mateo de la influencia maligna que lo había sumido en la indiferencia. Al día siguiente, mi hermana perdió la vida de una forma muy extraña. Era como si hubiera pagado algún precio por querer quitarle la maldición a su hijo. No podíamos creer aquel suceso tan inesperado. Había sido un golpe muy fuerte, principalmente para Mateo y para mí, pues éramos los familiares más cercanos a ella. La muerte de mi hermana significaba que yo era el único familiar que le quedaba a Mateo. Desde que mi hermana falleció, me convertí en su tutor y confidente. No sabía cómo enfrentar la situación. Las noches se volvían interminables y llenas de angustia al escuchar los gritos de mi sobrino mientras dormía. Una noche tormentosa, decidí acompañar a Mateo en sus sueños, sumergirme en la oscuridad de sus pesadillas para entender qué lo atormentaba. Fue entonces cuando me encontré con un bosque sombrío y retorcido, donde las sombras cobraban vida y la malevolencia flotaba en el aire. Comprendí que debía encontrar una manera de liberar a Mateo de esta maldición que lo acosaba. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, las pesadillas se intensificaron. Sombras danzantes y murmullos inquietantes intentaban desviarnos de nuestro camino. Mateo, sin darse cuenta del peligro que enfrentábamos, seguía atrapado en sus propios terrores. A medida que la maldición se desvanecía, descubrimos que la entidad oscura había dejado una huella profunda en la psique de Mateo. Las pesadillas habían alterado su mente de maneras inquietantes y las características de un psicópata empezaron a emerger. El temor se apoderó de mí al darme cuenta de que mi sobrino, liberado de la maldición, enfrentaba ahora una batalla interna por su propia cordura.
Mateo, desconcertado por los oscuros rincones de su mente, comenzó a temer por su propia vida. Los recuerdos de las pesadillas, los mensajes malditos y la influencia de la entidad lo habían marcado de una manera que iba más allá de lo tangible. Era como si una sombra persistente se aferrara a su ser, desencadenando impulsos y pensamientos oscuros que él mismo no comprendía. Preocupado, busqué la ayuda de expertos en salud mental en un intento de comprender y ayudar a mi sobrino. Las sesiones con psicólogos y psiquiatras revelaron la complejidad de la situación. Mateo, atormentado por las experiencias pasadas, luchaba por encontrar un equilibrio entre la realidad y los residuos de sus pesadillas. En el transcurso de su tratamiento, Mateo mostró un deseo genuino de superar sus oscuros impulsos y luchar contra las sombras que lo acechaban. A través de la terapia y el apoyo constante, empezó a comprender la diferencia entre los sueños y la realidad. Sin embargo, la amenaza de sus propias tendencias psicopáticas continuaba presente. En una noche de tormento, cuando la lucha interna de Mateo alcanzaba su punto álgido, se sumió en un sueño más oscuro que todos los anteriores. En esta pesadilla, Mateo se veía a sí mismo, envuelto en sombras, cometiendo un acto atroz, asesinándome. Los detalles del sueño eran tan vívidos que parecían una cruel realidad distorsionada. Despertó con el corazón acelerado y el sudor empapando su rostro. La culpa y la desesperación lo envolvieron mientras comprendía que, aunque solo fuera un sueño, había explorado los rincones más oscuros de su propia mente. Atormentado, Mateo me buscó por la mañana para confesarme el sueño perturbador que había tenido. Aquel día me encontró en la cocina y la tensión en el aire era palpable. Mateo se esforzó por articular las palabras, temiendo mi reacción. Tuve un sueño horrible, comenzó a decir, y sus ojos reflejaban el tormento interno. Ante la confesión de Mateo, trate de permanecer tranquilo. Comprendía que los sueños podían ser laberintos tortuosos de la mente y no siempre reflejaban la verdad. Animé a Mateo a compartir los detalles del sueño, sin juzgar, y escuchó atentamente mientras su sobrino describía cada sombrío detalle. Después de narrar el sueño, Mateo, con lágrimas en los ojos, me miró y me pidió perdón. Se sentía culpable por algo que solo había ocurrido en las profundidades de su inconsciente, pero la angustia era real. Las pesadillas continuaban atormentando a Mateo, y el oscuro sueño en el que se veía asesinándome dejó una marca indeleble en su mente. Lo que comenzó como un pavoroso sueño empezó a transformarse en una obsesión. Mateo sentía una creciente necesidad de hacer realidad lo que había experimentado en su mente. La línea entre la realidad y los sueños se volvía cada vez más difusa para Mateo. La carga emocional de la pesadilla lo impulsaba a considerar acciones que, en un momento de claridad, nunca habría contemplado. La culpa y el miedo lo empujaban hacia un abismo de autodestrucción, y la obsesión por replicar la escena del sueño se apoderó de él. Las sombras en las esquinas se volvían más densas, y el susurro del viento se transformaba en siniestras voces que solo él podía escuchar. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una malevolencia latente. En las noches, cuando la oscuridad abrazaba el pueblo, Mateo vagaba por las calles, atrapado en la telaraña de sus propios deseos oscuros. Cada rincón se convertía en un escenario potencial para la pesadilla que lo perseguía, y la realidad y la fantasía se entrelazaban de una manera que enviaba escalofríos por la espalda de quienes lo rodeaban. Los habitantes del pueblo empezaron a notar la transformación en Mateo. Sus miradas vacías y su aura perturbadora generaban temor y desconfianza. Las leyendas sobre su conexión con lo sobrenatural comenzaron a difundirse, y el pueblo quedó envuelto en un manto de paranoia. La lucha por la cordura y la supervivencia se intensificó, mientras el pueblo se veía sumido en una noche eterna. Desesperado, me enfrenté cara a cara con su sobrino, cuyos ojos, ahora completamente opacos, reflejaban la presencia malevolente que los controlaba. En ese momento crítico,
La única esperanza radicaba en desentrañar el enigma detrás de la entidad oscura y romper la conexión con las pesadillas que habían tomado forma. Sin embargo, el precio a pagar era incierto, y el pueblo estaba al borde de ser devorado por la misma oscuridad que se ocultaba en las profundidades de los sueños de Mateo. La noche siguiente, la oscura maldición que envolvía a Mateo tomó un giro aún más macabro. En su sueño, se vio a sí mismo persiguiendo a un perro negro de ojos brillantes por el bosque oscuro. La criatura aullaba lastimosamente, pero Mateo no pudo resistir la compulsión de perseguirla. El sueño culminó con la violencia de su mano sobre la indefensa criatura. Al despertar, la angustia se apoderó de Mateo. El recuerdo del sueño, más nítido y aterrador que nunca, se arraigó en su mente. Sin embargo, esta vez algo era diferente. En su desesperación por librarse de las pesadillas, Mateo se encontró frente a un perro negro, idéntico al de su sueño, que merodeaba por el borde del bosque. El destino parecía desvanecerse y la maldición tejida por la entidad oscura cobraba vida. La compulsión por replicar el acto brutal del sueño lo consumía, y Mateo, incapaz de resistirse a la oscura fuerza que lo guiaba, persiguió al indefenso perro negro en una recreación macabra de su pesadilla. El bosque se llenó de aullidos desgarradores y sombras que se retorcían, revelando la malevolencia que se alimentaba de la conexión entre los sueños y la realidad. El perro, ahora presa de la maldición que Mateo involuntariamente había desencadenado, se convirtió en la encarnación de sus peores temores. La noticia de la extraña cadena de eventos se extendió rápidamente por el pueblo, sembrando aún más miedo y desconfianza hacia Mateo. Las sombras se cerraban sobre él mientras intentaba comprender la magnitud de la oscuridad que residía en su interior. Desesperado por salvar a mi sobrino y al pueblo de la espiral descendente, recurrí nuevamente al anciano sabio. Este, con ojos llenos de pesar, reveló que la conexión entre los sueños y la realidad estaba desgarrando el tejido de la existencia, y solo una intervención drástica podría detener la propagación de la maldición. Con el paso del tiempo Mateo quedó marcado por las cicatrices físicas y emocionales de su conexión con las pesadillas. El perro negro, ahora liberado de la maldición, desapareció en la oscuridad, pero la tragedia que se desató dejó al pueblo sumido en un estado de temor y desesperación. El equilibrio entre los sueños y la realidad se había roto, y la entidad oscura acechaba, hambrienta de la caída de aquellos que osaron desafiar los límites de la mente humana. La carga de los oscuros eventos que Mateo había desencadenado se volvía abrumadora. La conexión entre sus sueños y la realidad se había vuelto un torbellino incontrolable que arrastraba la vida y la cordura consigo. Atormentado y desesperado, Mateo se encontró al borde del abismo emocional. En su desesperación, Mateo, con ojos vidriosos y temblorosos, me buscó. La oscuridad que residía en su interior, alimentada por la maldición, lo llevó a proferir palabras que nunca deberían ser pronunciadas. En un tono apagado, le confesó a su tío que la única salida de esta espiral de pesadillas era quitarse la vida. Horrorizado por la gravedad de las palabras de mi sobrino, se vio enfrentado a una encrucijada. Por un lado, quería salvar a Mateo de la oscura influencia que lo consumía, pero, por otro lado, la angustia y la desesperación de su sobrino resonaban en su propio ser. La sombra de la entidad oscura acechaba, alimentándose de la desesperación que colmaba el aire. Mateo, impulsado por la desesperación y la creencia de que su sacrificio podría liberar al pueblo, se sumió en un estado de trance. En un acto de desesperación final, Mateo intentó quitarse la vida, creyendo que esta era la única manera de salvar a los demás de la oscura maldición que lo perseguía. El anciano sabio, detectando la tragedia inminente, canalizó sus últimas energías para interrumpir el intento de Mateo. La entidad oscura, debilitada por el rito, se retiró momentáneamente, pero la lucha entre la esperanza y la desesperación dejó el pueblo sumido en un silencio sepulcral. La entidad, aunque momentáneamente contenida, seguía siendo una amenaza latente. Mateo,
marcado por el trauma de sus propios actos, quedó en un estado frágil y el pueblo quedó en la encrucijada de un destino incierto. La oscuridad que se cernía sobre ellos era más profunda que nunca, y la entidad esperaba su oportunidad para desatar su venganza sobre aquellos que intentaron desafiarla. Aquella noche del intento desesperado de Mateo dejó un rastro de devastación en su cuerpo y mente. La entidad oscura, aunque momentáneamente contenida, había dejado cicatrices profundas en su ser. El anciano sabio, al presenciar el trágico desenlace, comprendió que el equilibrio entre los sueños y la realidad se había desgarrado irremediablemente. Mateo, postrado en una cama, yacía enfermo y frágil, su rostro pálido y ojos apagados reflejaban la sombra de su antigua vitalidad. El pueblo, envuelto en un silencio sepulcral, temía el despertar de la entidad oscura, que aguardaba en las sombras, ansiosa de retomar su control sobre la realidad. Consumido por la culpa y la desesperación, me aferraba a la esperanza de que la salud de mi sobrino Mateo se restableciera. Busqué la ayuda de sanadores locales, pero la enfermedad de su sobrino parecía resistirse a toda cura convencional. El anciano sabio, con semblante sombrío, sugirió que solo una intervención más allá de lo mundano podría cambiar el destino de Mateo. En un acto de desesperación, me embarqué en una búsqueda para encontrar una cura que escapara a la comprensión humana. Me adentré en territorios prohibidos y consulté con seres que habitaban en las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural. Las sombras susurraban secretos ancestrales, pero el precio de la información era cada vez más alto. Mientras tanto, Mateo languidecía en la delgada línea entre la vida y la muerte. Sus sueños seguían siendo portales a dimensiones desconocidas y la entidad oscura, debilitada pero no derrotada, continuaba acechando. Los habitantes del pueblo, divididos entre el miedo y la esperanza, aguardaban el desenlace con un temor palpable. Después de enfrentar horrores inimaginables, regresé con un conocimiento arcano que prometía una posible cura. El ritual que se requería era oscuro y arriesgado, pero la desesperación llevó a Alejandro a contemplar cualquier opción para salvar a mi sobrino. El anciano sabio, acompañado por mí, llevó a cabo el ritual en la habitación de Mateo. Velas titilaban en la penumbra mientras palabras olvidadas resonaban en el aire. La esencia oscura, aunque resistiéndose, comenzó a ceder frente a la fuerza del rito. Sin embargo, el precio de la intervención trascendental era desconocido. La habitación se llenó de una luz intensa y luego se sumió en un profundo silencio. Cuando el resplandor se desvaneció, la entidad oscura pareció retirarse, pero Mateo yacía inmóvil en la cama. La enfermedad que lo consumía parecía haberse desvanecido, pero la vida en sus ojos estaba lejos de regresar por completo. La entidad, aunque momentáneamente contenida, dejó una marca indeleble en la realidad del pueblo. Mateo, ahora en un estado de quietud enfermiza, se convirtió en un recordatorio constante de las oscuras fuerzas que yacen más allá de la percepción humana. El anciano sabio, con un suspiro pesado, comprendió que el precio de la intervención podría haber sido más alto de lo que cualquiera podría imaginar, y el pueblo quedó sumido en la incertidumbre de lo que el futuro les depararía. La frágil existencia de Mateo continuó durante meses, marcada por la quietud y la sombra persistente de la entidad oscura que lo había atormentado. A pesar de que la enfermedad física retrocedió, su espíritu nunca se recuperó por completo. En una noche envuelta en susurros sombríos y suspiros inquietantes, Mateo cerró los ojos para siempre, llevándose consigo los secretos y las cicatrices de una batalla que trascendía la realidad conocida. El pueblo quedó en la penumbra de la incertidumbre. La entidad oscura, aunque momentáneamente contenida, continuaba siendo un enigma sin resolver. La comunidad, marcada por el luto y la inquietud, nunca supo quién o qué había sido la fuente de las pesadillas que plagaron la vida de Mateo y oscurecieron la paz del pueblo. En ese momento comenzó a cargar con la pérdida de mi sobrino, buscaba respuestas en los días posteriores al fallecimiento de Mateo. El anciano sabio,
con ojos envejecidos por la sabiduría y el pesar, compartió una última revelación: la entidad que había perseguido a Mateo era una manifestación de las sombras más profundas de la psique humana, una amalgama de miedos colectivos y secretos oscuros. La entidad no tenía una forma tangible, ni un nombre definido, era más bien una presencia oscura que se alimentaba de las debilidades y temores de aquellos que caían bajo su influencia. La realidad y los sueños se entrelazaban en un tejido frágil, y la entidad había encontrado un puente entre ambos mundos a través de Mateo. Con la pérdida de Mateo, la entidad se retiró, dejando atrás una comunidad marcada por el misterio y la tristeza. La oscuridad que había envuelto el pueblo comenzó a disiparse, pero la memoria de Mateo y la entidad que lo había atormentado perduraron como una sombra eterna en la conciencia colectiva. El anciano sabio, al observar la resignación en mis ojos, susurró que la verdadera batalla no había concluido, simplemente había cambiado de forma. La entidad oscura, ahora sin un anfitrión específico, esperaba en las sombras, lista para buscar nuevos vínculos y tejer su red de pesadillas en la oscura tela de la realidad. Y así, el pueblo, envuelto en la neblina de la incertidumbre, continuó su existencia, sabiendo que las sombras podían ser más profundas de lo que los ojos podían ver, y que la entidad oscura, aunque aparentemente derrotada, seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para emerger de las profundidades de la mente humana. La historia de Mateo y la entidad se convirtió en un cuento sombrío que pasó de generación en generación, un recordatorio de que, a veces, los verdaderos horrores residían en los rincones más oscuros de las pesadillas y lo lejos que pueden llegar a impactar la vida de las personas. Relato anónimo.